Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Qué bueno tenerles aquí en esta casa del Señor. Este fin de semana hemos estado ocupados con la visita de nuestra hermana Claudia y su hija, que han estado con nosotros para compartir el evento de damas desde el viernes y sábado. Si usted se lo perdió, que lo lamento, porque estuvo muy, muy lindo, y deseamos que cada hermana y cada mujer pues pueda ser edificada con la palabra y con la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero tener el privilegio también de presentar hoy a mi hermana Claudia Méndez, que viene desde New Jersey, New Jersey, y que tenemos una buena comunión con ellos, y que el Señor pueda bendecirnos con su palabra. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bienvenida, hermana. Dios me los bendiga. Les mando un saludo caluroso, ¿se dice? Sí, miren que todavía estoy aprendiendo el español. No, estoy bromeando, pero tengo la bendición de ser esposa de pastor, y como ustedes saben, ya hemos estado aquí en esta congregación anteriormente, una congregación muy especial, muy amada, y les manda ese saludo mi esposo, sabiendo que iba a estar esta mañana con ustedes. Y también pues tengo a mi hija aquí que nos acompaña. Ella ya se me casó, se me fue para Santo Domingo y me vino a acompañar en este evento que tuvieron de mujeres. Y tengo un nieto, soy abuela. Para aquellos que ya estamos ahí, ¿verdad? Es una bendición poder ver las nuevas generaciones que vienen. Y yo creo que es un tiempo tan lindo para aquellos que han conocido la verdad y que conocen que solo por medio de Dios se puede transmitir esas bendiciones a nuestras familias. Yo quiero que oremos y le pedimos al Señor esta mañana. Padre, en esta mañana estamos aquí entendiendo, Señor, que en ti están todas las cosas. Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que transforme y cambie nuestro corazón, Señor. Nada podemos hacer fuera de ti, Padre Santo. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga otra vez. Bueno, el tema de hoy, el Señor comenzó a inquietarme, y yo pidiéndole al Señor, Padre, que tú tienes, y de verdad cuando yo les digo esto, Dios permite por su gracia que podamos exponer, es un gran privilegio. Y mientras que pensaba, Señor, ¿qué tienes para este lugar? Y mire que me pongo un poquito así, porque al darme cuenta es Dios el que hace las cosas. Es como, vuelvo a repetir, inicié con esto en el evento de damas, que es Dios el que permite que una Ruth vaya a un campo y pueda espigar. Y eso es precisamente lo que siento en mi corazón, que Dios me ha permitido, es poder espigar su palabra, y amo hacerlo. No, cuando leo la palabra no lo hago por un tema. Sí doy temas y todo, pero no lo hago por eso. Es un deleite poder escudriñar y escuchar y aprender, y Dios ha levantado a siervos de Dios en el cual nosotros podemos tomar y este tiempo tan precioso que tenemos su palabra, para que podamos nutrirnos, para que podamos aprender de la gracia de Dios. Y así mero, pues Dios ha hecho en mi vida.
hoy les quiero hablar precisamente de la interceptación de Dios sobre una vida. Y la palabra interceptación, viendo algunos aspectos de eso, quiere decir que cuando alguien va corriendo, y esto lo usan los jugadores de fútbol, no sabía, pero me di cuenta que va corriendo y una pelota, ¡plup!, la tiran y ¡prac!, la toma y para esa pelota. Para que ese juego que tenían, la misión que era ese fútbol llegara donde tenía que llegar para meter un gol. Y tú sabías que el Señor, nosotros íbamos tal vez a toda velocidad hacia una dirección contraria, no necesariamente para ganar, no necesariamente para que tuviéramos un éxito, sino que por causa del pecado, por causa de la iniquidad del hombre, veníamos a toda velocidad para ir al infierno. No porque era el plan de Dios original, fue que el hombre, siempre le hablo a mujeres, el hombre y la mujer pudiera ser bendecidos a través de esa bendición de la comunión que se tenía con el Padre. Y cuando vemos esa verdad de Dios, yo me asombro del poder del amor de Dios hacia nosotros. Tú estás aquí, mi querido hermano, amigo, hermana. Estás aquí por la gracia de Dios. Y yo quiero decirte, ¿para quién es este mensaje? Yo soy la primera. ¿Para quién es este mensaje? Muchas veces especialmente la mujer, maneja mucho los sentimientos de ser víctima. Se maneja esos sentimientos porque de alguna manera muchas hemos pasado situaciones complejas. Pero el día de hoy yo le voy a hablar a todas las personas que son pecadores, que han sido traidores, que por alguna cosa, por algún punto de su vida han fallado a otra gente. Le has fallado a tu familia, le has fallado a tus hijos, tal vez les has fallado a la gente que más amas. Aquellos que no necesariamente son víctimas. Y cuando todos nos paramos ante el Señor y nos damos cuenta, nadie puede decir, sí, yo soy una víctima. Porque todos, dice la palabra, hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado. No hay nadie que puede tomar esa piedra y decir, yo soy justo, y tirarla. Nadie. Entonces, al entender esta verdad, si tú estás cansado, vamos a ver algo. Mire, la Biblia está llena de aquellas personas que no necesariamente cumplían con una lista de justos. De hecho, nunca miras en la Biblia una pantalla donde ponen a la familia feliz con la imagen de ser una familia perfecta. Creo que si todas las iglesias pudiéramos, yo soy esposa de pastor, y si pusiéramos una foto familiar afuera, tú no vas a poner ahí una foto de una familia no integral. Y no con esto estoy diciendo que Dios quiere poner la foto mala, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos la imagen equivocada de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para quién es este mensaje? En la Biblia encontramos a una Miriam chismosa, encontramos a una mujer del pozo con un pasado tremendo, encontramos a un Jonás, profeta de Dios, desobediente, encontramos al hijo pródigo, derrochador, a un Cornelio gentil, idólatra, a Moisés, un asesino fugitivo, a David, un adúltero, asesino.
Sin embargo, cuando encontramos, esta es la verdad de Dios que nos dice, tú puedes ser libre de eso. Y hoy quiero hablarte de un varón de Dios un siervo de Dios, en el cual ahora nosotros disfrutamos leer esas cartas. A Pablo. A Pablo se le atribuye 14 de las cartas de 27 libros que hay en la Biblia. Se le contribuyen a él 14. Y 7 de ellas tienen su autenticidad. O sea que él realmente tomó el tiempo para escribir esas cartas. De hecho, la doctrina básica que conocemos, que nos deleitamos, que podemos decir que es parte de una iglesia sana, viene de este varón. Su nombre judío es Saulo, por eso es que tú miras en la Biblia que se encuentra la diferencia dentro de Pablo y Saulo. Y Saulo se conocía como su nombre hebreo. Pablo lo comenzó a usar él al comenzar a transmitir, aunque él había nacido en un lugar estratégico de parte de Dios. Y en ese entonces se podían usar 2 nombres, como lo vemos también en los discípulos del Señor. Se convirtió de perseguidor de la iglesia a un fundador de la iglesia. Nos damos cuenta, wow, qué hombre. Yo me imagino, él estuvo una noche hablando con un grupo de personas y dice la palabra que eran 6 horas hablando con ellos. Comieron y él seguía hablando. Yo no sé qué tenía Pablo, pero estoy segura que tenía una unción fuera de decir, imagínense 6 horas. Ahora desde aquí 6 horas, imagínense eso. Es tremendo. Pero quiero ver esta parte de la Biblia, Hechos 20:36. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazaron a Pablo y lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no los volvería a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Aquí Hechos es rico de ver lo que pasó en la iglesia primitiva, y vemos que desde el capítulo 15 en adelante, si no estoy mal, comienza a relatar con más detalle lo que Pablo hizo. Se mira su apariencia desde el capítulo 7, si no estoy mal, o 8, pero era un hombre, o sea, imagínense esa despedida. Esa despedida eran de personas que eran parte de los ancianos que estaban en Éfeso, y había una armonía tremenda, y ellos se sentían tristes de que no iban a ver a este varón de Dios, que ya no lo iban a poder escuchar, y ellos estaban compungidos de hecho de que él tal vez ya no los iba a poder ver. Y me llama la atención porque esa armonía no siempre fue una realidad para él. La primera vez que vemos en la escena que se aparece, no era necesariamente un ambiente favorable. Y lo encontramos precisamente en un momento bastante crucial sobre la iglesia, porque la iglesia había crecido, se necesitaba la ayuda, se necesitaba que se levantaran diáconos llenos de la presencia de Dios, y se levanta un Esteban, dice la palabra de Dios, que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice que cuando lo miraban como un ángel. Yo no sé qué rostro o qué él podía transmitir cuando lo escuchaban, pero eso alborotó a los religiosos de ese momento. Lo llevan ante un concilio. Él comienza a hablarles acerca de lo que Dios había hecho desde un principio. Tú lo puedes leer. Inicia con la bendición de Abraham, la promesa que Dios le había dado, y comienza a declarar todas esas verdades.
A todo esto, él estaba ante un concilio de fariseos, de sacerdotes. Él estaba enfrente de ellos porque lo habían llevado diciendo que él estaba hablando herejías y que estaba negando lo que Dios les había dado al pueblo de Israel. A todo esto, Esteban está ante ellos y no teme de decir lo que había en el corazón de ellos. Y dice: tercos, duros de corazón y torpes. Esa era la condición de aquella audiencia en ese momento. Y déjame decir que entre ellos estaba Pablo. Pablo estaba ahí. Y cuando él hablaba, estaba hablando precisamente de la condición de aquellos que estaban escuchando. Y dice: ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. En Hechos 7:52 dice: al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Hablando de lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes creen que les gustó que les llamaran que eran tercos, necios y duros? Y que se parecían a aquellos que habían matado a los profetas. ¿Ustedes creen que esa persona, si alguien viniera ante ti y te dijera: hermano, eres un terco, eres un duro, eres un necio, una necia, eso es un insulto? Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice: ustedes que recibieron la ley promulgando por medio de los ángeles y no la han obedecido. Hablamos en este evento de damas, la importancia de aprender a escuchar. Y es algo que repetidamente el Señor Jesús nos habla en Apocalipsis. El que tenga oídos que escuche. El que tenga oídos que preste atención. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Y ahí estaba Pablo. Y crujieron los dientes contra él. No estaban de acuerdo con lo que este varón de Dios decía. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, miren qué tremendo, no solamente no entendían, pero se taparon los oídos. No querían escuchar esta verdad de Dios. No era bonita, no era un mensaje dulce, no era un mensaje que agradara al alma. Era un mensaje que confrontaba la condición que vivía ese momento el hombre. Y dice, y se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Sus acusadores se quitaron las túnicas y miren qué tremendo. Ahí estaba Pablo. No se habla mucho del Pablo antes más que lo que dice la palabra. O sea, no hay una historia escrita de él. No dice el Pablo hizo tal cosa, más que todo lo que la palabra, la luz que nos da la palabra de lo que sucedió en ese momento. Y dice, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron ante los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué influencia tenía él? Y Hechos 8:1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En su mente y en su corazón, este varón de Dios que aún no se había mostrado lo que Dios iba a hacer en él, ¿verdad? Pero en ese momento él estaba cegado. Y Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente, dice otra versión, de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces, al leer esto, pareciera como si lo que vimos
lo primero que leímos, pareciera que fueran dos hombres diferentes. ¿Cómo en una escena tú encuentras a un Pablo con una ternura, con un aprecio, con una cercanía hacia aquellos líderes, y de repente aquí lo miras, es otra persona? ¿Qué pasó? Dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron en gran voz por él. Era una pérdida, supuestamente, porque para Dios no hay pérdidas. Para el pueblo de Dios, yo sé que fue un momento complejo, porque eso implicaba sacarlos de su comodidad. Y sabes que el Señor lo hace, te saca de tu comfort zone, te saca de ahí porque te va a llevar a otro nivel. De hecho, la iglesia comienza a tomar una fuerza increíble. Y dice la palabra del Señor que sí, estaban esparcidos, pero iban predicando lo que habían conocido y entendido. Pero Saulo, dice, hacía estragos en la iglesia. En el verso 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. No para como van algunas personas a tocar y a evangelizar. No sé si tú lo haces, pero conocemos ciertos grupos, sectas que hacen eso, ¿verdad? Pero él no llegaba ahí necesariamente para decir hi, sino arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba a la cárcel. Mujeres, o sea, tenemos que entender, para que alguien haga eso, que no tenga la medida en su corazón para decir, voy a agarrar a una mujer, la voy a arrastrar y la voy a llevar. Yo quiero que se imaginen eso, porque esa era la condición de este varón. Y dice, ¿cómo puede un hombre con tanto odio y celo convertirse en un hombre lleno de amor y pasión? ¿Cómo sucede? Como yo entiendo que sucede para cada uno de los que estamos aquí. Yo no conozco tu pasado, pero Dios sí. Nosotros aún ninguna persona puede conocer tu corazón como Dios lo conoce. Él sabe tu corazón, Él conoce los pensamientos más internos, sean buenos o sean malos. Eso lo vemos en Salmo 139. Tú conoces mi pensamiento y aún antes que yo lo voy a pensar, tú ya lo conoces. O sea, Dios conoce. Y hagamos una pausa aquí, hagamos una pausa y pensemos en la definición de del carácter de este varón. El antes de esa conexión divina. Lo primero que entendemos era que era un hombre religioso con su propia agenda. Él llevaba su propia agenda. Dice en Hechos 9:1, dice Saúl respiraba todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Esto es en el capítulo 9. Y fue al sumo sacerdote. ¿Y qué fue a hacer ahí? Fue a recibir que le dieran una carta sellada. Yo no sé cómo lo hacían en ese entonces, declarando que este varón podía ir a cualquier sinagoga y sacar a aquellos que se llamaban discípulos del Señor, aquellos del camino. Entonces, ¿qué es lo que él pide? Era su agenda. Su agenda, él iba como esa pelota de fútbol y nadie lo podía parar. Tenía influencia. Yo no conozco de fútbol, créanme, no. Si alguien tal vez soccer podemos decir, pero yo sé que hay varones que se destacan por eso, que cuando tiran la pelota es que le tienen temor, porque esa pelota va a entrar, va con toda velocidad. Y eso es exactamente lo que estaba. Él tenía su propia agenda. Era un hombre pecador, iracundo y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Eso es lo que él era.
miramos aquí, porque vosotros habéis oído acerca, y ese es ya Pablo explicando quién era él en Gálatas 1, dice, porque vosotros sabéis acerca de mí, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente, o sea, no tenía parámetros, desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y la trataba y trataba de destruirla. Mire su meta. Mire su meta. Pero Dios tan lindo, porque la palabra de Dios dice que Él nos predestinó desde antes de la creación del cielo. Qué bello, porque nosotros solo miramos lo presente, pero Dios mira lo que hay en el interior. Él mira más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él conoce lo que vamos a hacer mañana, porque para Él no está sujeto a nuestro tiempo. Hechos 22 dice, y cuando se derramaba la sangre de un testigo Esteban, ahí estaba yo. Este es Pablo testificando de quién era él, donde mi aprobación y cuidado y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Allí estaba yo y dando mi aprobación y cuidado de la ropa de quienes lo mataban. Saben que la Biblia dice que cuando tú hablas mal de tu hermano es como si se considera un pecado, como si mataras a alguien. A veces pensamos que solamente la intención del acto, pero muchas veces nuestras actitudes podrían reflejar eso. También era un hombre intelectual, era un hombre totalmente preparado, tenía todas los credenciales de ese momento. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Pablo tenía una inteligencia fuera de lo común. Fíjense que físicamente Pablo no era muy atractivo. Algunas personas, algunos libros que demuestran cómo era físicamente, él no tenía mucho atractivo. Imagínense que tenía la nariz bien larga, dice algunas personas que tenían la ceja junta. O sea, hay una descripción bastante como no muy agradable de lo que él era. Pero sin embargo era un hombre muy intelectual. Y ¿saben qué? El día de hoy hay cosas que están compitiendo. Lo intelectual de este mundo está compitiendo con la verdad de Dios. Continuamente nuestros hijos están siendo expuestos a una corriente de doctrina intelectual que niega la verdad de Dios. Amado hermano, con todo el respeto que te mereces, yo soy mujer, yo sé mi lugar. Para mí es un honor estar sujetada a mi esposo. Pero entiendo la importancia, el rol que ustedes desempeñan. Tu influencia paterna va mucho más allá que simplemente proveer para tu casa. Va mucho más allá que simplemente llevar un cheque a tu casa y decir, ya pagué los biles, ya hice mi parte. Es mucho más que eso. Y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo va a querer imponer la doctrina diabólica, ¿verdad? Yo soy judío, dice acá, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, que era uno de los top maestros, de los como si tú le dijeras a alguien, yo fui a Harvard, yo fui a Yale. Y saben que fui becado porque como era súper inteligente, me aceptaron así. O sea, ese es el tipo de nivel de inteligencia que tenía Pablo.
Entonces dice, estricta, dice, bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como de todos vosotros lo sois hoy. Él está hablando aquí a personas que no conocían al Señor, que Él estaba tratando de recordarles, saben que yo entiendo esto, pero entonces, ¿qué es la interceptación de Dios a nuestra vida? El amor que salva, el amor que quita los ideales, que quita los prejuicios, que ¿cómo lo hace el Señor? Y sucedió que mientras viajaba, dice, al acercarse a Damasco, como ya llevaba esa carta, ya iba con mucha velocidad. Algunos lo ponen en caballo, no dice que estaba en caballo, pero algunos lo ponen en caballo, a lo mejor sí. Él iba con toda la velocidad para parar lo que él pensaba que estaba mal. Todo lo que es, le pudimos los tres aspectos. Yo sé que hay más, pero por lo menos podemos ver aquí que hay tres aspectos donde Pablo está hablando de qué es lo que está pasando, qué es lo que le sucedió a él y quién era él. Y ahí encontramos cómo Dios, a través de Cristo Jesús, hace el brinco de misericordia y deja su trono y baja para salvarnos. Y toma esa pelota. Perdonen que uso ese ejemplo, pero lo que se me viene a mi mente. Esa velocidad que llevaba esa pelota, esa vida representas tú, llevaba la velocidad para el infierno, y viene el Señor y manda a su Hijo y lo intercepta. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Y dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente le rodeó una luz del cielo. Cuando nosotros miramos la creación, hay tres ejemplos que les voy a dar. La creación estaba desordenada y vacía después que la formó. No sabemos qué pasó hoy. Eso es teología para mis hermanos siervos de Dios. Pero entendemos que pasó algo. Estaba desordenada y vino su palabra, vino su luz, comenzó a moverse sobre esa oscuridad y comenzó a hacer algo que aparentemente no era nada, pero era mucho. Encontramos en el principio que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando el hombre cae, parecía que esa pelota ya no se podía parar. Y viene el Señor y se le muestra a un Moisés bajo una zarza y una luz que le hablaba, esa luz de su palabra, a la cual decía, yo tengo algo para ti, algo diferente. Has estado caminando 80 años. That's a lot of time. 80 años. Mucho tiempo, amado hermano. Y ahí entra la luz de Dios y trae la ley para el hombre. Pero la ley no era simplemente para recordarle al hombre en qué camino y rumbo iba. Porque nadie podía cumplir la ley. Nadie. Habían hombres justos, aquellos hombres que se llamaron conforme al corazón de Dios, pero cuando tú miras, yo te leí la listita y ahí estaba Moisés. ¿Quién podría tomar esa pelota y decir, saben que lo paro? La tercer punto donde vemos la luz del Señor precisamente fue en un periodo que se llama Pentecostal, a la cual tú y yo ahora gozamos de la bendición de conocer a aquel que nos ha redimido. Y dice que cayó el Espíritu Santo sobre aquellas gentes que lo esperaban. Pero no solamente eran 120. Esos 120 estaban esperando porque habían tenido ese encuentro con el Señor. Pero esa luz llegó.
Y ahí estábamos tú y yo, la iglesia despertando. Precisamente el Pentecostés se daba en el primer día de la semana, el día domingo. Ahí descendió el Espíritu Santo, marcando una época diferente para el hombre. Hechos 9:3 dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la Biblia encontramos 7 personas donde el Señor le habla 2 veces por nombre. Y todas las personas que Él les llamó, yo no sé cómo tú te llamas, pero un momento en mi vida yo escuché: Claudia, Claudia. Yo sé, estoy segura que tú también. Todos en algún momento tenemos que reflexionar cómo estamos caminando, cómo estamos dirigiendo nuestra vida, y en un momento encontramos que hay una reprensión preciosa de Dios, pero no para condenación, sino para parar el rumbo de nuestra vida. Y esas 7 personas encontramos que fue Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Marta y Pedro. 7 personas a las cuales el Señor interceptó. Todas ellas iban un rumbo diferente. Y cuando tú miras los sucesos que pasaron ahí, marcaron. Para Abraham fue un pacto, para Jacob fue llevarlo a la promesa de José, para Moisés fue cambiar el rumbo de su vida, para Samuel fue que le entregaba un ministerio fuera de serie, para Marta, aquella mujer afanada para cambiar su concepto de lo que era el servicio al Señor, para Pedro. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y aquí el Señor lo para, lo detiene y le dice: detente. Le da 2 cosas aquí. Y le dice: tú no sabes a quién tú estás persiguiendo. Dice: dura cosa. Y ¿saben qué? Yo no conozco del soccer, sí. Pero la parte más dura de tu pie es el calcaneo, la parte de aquí atrás. Y él estaba dándole duro. Él estaba dando con toda su fuerza, pero él no sabía con quién se estaba metiendo. Pero por supuesto, Dios en su misericordia sabía que lo iba a alcanzar, que lo iba a transformar, que lo iba a cambiar. Y el aguijón, uno sabe que es la parte puntiaguda, se dice, de uno de los insectos. Nosotros lo podemos de una abeja, de una avispa. Y yo no sé si a mí una vez me picó uno. Y yo dije: ay, pero qué dolor. O no ¿alguno ha experimentado eso? Yo sí, una vez. And I was like, me duré tal vez una media hora. Créanme que fue doloroso. Y eso es precisamente lo que el Señor le estaba diciendo: te va a doler esto, pero espérate. No va a ser fácil, pero espérate. No lo vas a entender, pero espérate. ¿Y qué sucede cuando somos interceptados por Dios? Lo primero que Él dice: yo soy Jesús. El mismo que se le apareció en hebreo, lo mismo que vemos en hebreo cuando dice: yo soy el que soy, que le dice a Moisés, es el mismo que ahorita le dice: yo soy Jesús. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Esto nos habla de ser y existir, no es una imaginación. Por eso es que nosotros no tenemos aquí tratando de poner una imagen de quién es Jesús, no. Porque Él existe, es verdadero, Él es genuino, el eterno, el autosuficiente. Ese es Él. Y se le presenta como: yo soy Jesús.
Yo soy el que tú persigues, que no te has dado cuenta que si te metes conmigo te va a doler. Y lo segundo que le da es quién era él. Y a mí me asombra que el Señor no viene y le dice, mira, Esteban se murió por ti, culpabilidad por toda una vida. Tienes el derecho de permanecer callado y te vas a la cárcel. Ese era como, eso fuera, yo creo que yo lo hubiera hecho. A mi iglesia te mentiste con un ungido de Jehová, con alguien lleno del Espíritu. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí el Señor le hace la pregunta, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime, él hablando esa conversación, no entendiendo una cabalidad tal vez de todo lo que iba a pasar después, pero aquí le dice ok, esto es lo que tienes que hacer. Le dice, primero le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y le dice, levántate, entra, levántate. Pero entra ya no a Damasco con el rumbo que llevabas. Levántate y se te dirá lo que has de hacer. Tú que tienes un corazón duro, tú que estás ciego y sin esperanza, y esperas y estás esperando para ver qué es lo que Dios va a hacer contigo. Ahí le dice, ¿sabes qué? Se te va a decir, pero créeme. ¿Y qué pasó después? Dice, y los hombres que iban caminando con él se pararon atónicos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Porque la intercepción es personal. No es cuando tú dices, sí, este mensaje, yo no sé, ¿verdad? Fulano de tal. No, yo que estoy aquí ante la palabra, no es ni siquiera, olvídate todo lo que dije. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que nos advierte la palabra. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano le metieron a Damasco. El que era muy intelectual, el que pensaba saberlo todo, se queda ciego. Se queda ciego, o sea, él iba viendo, pero era ciego. Y ahora estaba ciego, pero miraba. Tremendo, ¿verdad? Y le dice, y estuvo ahí 3 días sin ver, no comió ni bebió. El número 3 representa plenitud. Y cada vez que vemos el número 3, algo sucede, algo está pasando. 3 días estuvo Jonás en un estómago para ser transformado, porque era un poquito rebelde, iba tirando la pelota en el lado equivocado. Y plum, el Señor lo toma y lo mete en un pez y se queda ahí 3 días. 3 días se queda ahí. Entonces, lo tremendo de eso es que nuestro Señor Jesús, dice la palabra del Señor que estuvo 3 días en un lugar no muy agradable, en un lugar que tú y yo teníamos que estar para sacarnos de ahí, para sacarte a ti, sacarme a mí de ahí. Y cuando vemos en la explosión del número 3, del día 3 de la creación de Dios, dice que en ese momento, en el día 3, ¿qué pasó en el día 3? Para alguien que es como en la escuela dominical con los niños, ¿qué pasó en el número 3? Comenzaron a salir los árboles, había semilla, una tierra que en un momento estuvo desordenada y vacía. Ahora el Señor podía plantar. Eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros, es plantar su verdad.
cambiar nuestro terreno. Mire, a veces pensamos, sí, Dios, yo me humillé y hice todo. Sí, claro, esa debe de ser una respuesta ante un creador que nos formó y nos hizo, pero ni aún de eso nos podemos jactar. Que es mire, sí es cierto, yo era esto, pero ahora soy un justo. Ahora me miran intachable. No, ni siquiera eso nos podemos, nadie puede decir que está tan limpio que ya ese terreno lo cambia el Señor y no lo dejó igual. No lo dejó igual. Esos 3 días él se estuvo orando ahí, no sabía qué iba a pasar. Él sabía que Dios iba a intervenir en su vida. Ya había receptado su corazón, ya había un cambio en su vida. Y el Señor viene y le habla a Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males, ha hecho a tus santos en Jerusalén. Su reputación todavía no había cambiado ante los hombres, pero sí ante Dios. Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, hermanos, no siempre vamos a ver todo inmediatamente. No es rápido, pero es un proceso. Cuando he podido ministrar a mujeres que vienen con un pasado difícil, como lo que fue para mí en mi vida, yo entiendo que es un proceso. El creer y confiar en el Señor es el primer pasito. Lo demás Él va a tomar su tiempo, porque si lo hizo así con la creación, lo va a hacer también con cada uno de nosotros. Y le dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Wow. Yo digo: Señor, si tú tienes mejores personas para servirte, tienes ángeles que nunca han pecado, tienes personas, Señor, que están sobre nosotros y te complace usarnos. Dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Y miren, esto me encanta el saludo que le da Ananías a Saulo. Dice: hermano Saulo. Pero mira, nosotros usamos ese término como iglesia: hermano, Dios le bendiga, hermano. Pero ¿sabes qué? Ahora somos familia. Yo no te conozco, pero un día vamos a estar como un cuerpo de Cristo unidos, y somos hermanos porque ahora somos justificados por aquel que intervino en nuestra vida y cambió el rumbo que llevábamos, y que lo sigue haciendo hoy. No, Dios sigue trabajando en su iglesia, no ha parado. Ese trabajo individual que solo tú necesitas, cuando tú vas a un doctor, yo no creo que nos sentiríamos bien que enfrente de todo el mundo diga: bueno, abre la boca, ok, quítese la ropa. O sea, no va a hacer eso un doctor. El trato es individual, es personal. Y dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa tierra árida, esa tierra desordenada, esa tierra vacía, esa tierra deforme, esa vida con su propio plan, su propia agenda, viene el Señor y lo llena del Espíritu y se convierte en un arquitecto, se dice, de la iglesia. Se convierte en aquel que ahora nos ha bendecido con esas cartas del Nuevo Testamento. Y dice: y en el momento cayeron de sus ojos como escamas y recobró al instante la vista.
Y se levantó y fue bautizado. En Hechos 22 dice, luego dije, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Este es ya hablando un Pablo convertido, recordándole a esas personas cómo había sido su conversión. Escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oirás las palabras de su boca. Aquel que no podía escuchar, ahora escuchaba. Aquel que no podía ver con los ojos espiritual, ahora puede ver las cosas de Dios de una forma asombrosas, preciosas. Cuando uno mira eso, digo, wow, pero tuvo una revelación fuera de serie. Tú serás testigo ante las personas de lo que has visto y oído. Y uno sabe que él, cuando él recibió la doctrina, dice él en otras cartas, dice, a mí nadie me enseñó, el mismo Espíritu, el mismo Señor Jesús me mostró qué tenía que hacer. O sea, él tuvo una revelación tremenda de lo que era la persona de Jesús. Pero eso no está limitado para Pablo. No está limitado para siervos. Esto es para la iglesia, para nosotros. Esto es para ti. Ahora, si Dios puede cambiar el corazón de este hombre, lo puede hacer con nosotros. Yo soy testigo de eso, me ha cambiado y me está cambiando. Soy testigo porque he podido ver la gracia y misericordia de Dios en momentos complejos de mi vida. Ya terminé. Pero yo lo que te quiero hacer hoy reflexionar es cuál es la motivación de tu camino, hacia dónde te estás dirigiendo, qué es lo que te está moviendo. ¿No será que Dios quiere interceptar tu corazón? Detenerte, porque a la velocidad que tú vas, podría, o yo voy, si no es de Dios, su final puede ser un triste. Pero si Dios te toca, si Dios te ha mostrado el día de hoy que para Él no hay nada imposible, mujer de Dios, varón de Dios, siervo, amada, hermana, hermano, somos una familia y hay esperanza. Ese es el mensaje que Dios trae siempre que vemos. Son nuevas noticias nuevas que no puede entender el mundo, porque cambia y transforma el corazón. Yo quiero que nos pongamos de pie y yo le voy a pedir, yo sé que podría orar, pero yo le voy a pedir a mi hermano que él sea el que nos dirige en oración, porque él es la bendición de esta iglesia. Y gracias, hermano, por el privilegio. Póngase de pie, hermano, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Levante un momento su corazón también. Pidámosle al Señor esta mañana que esa transformación que vivió Saulo pueda ser una transformación nuestra también cada día. Si pudo cambiar Dios a Saulo, puede cambiarnos a nosotros también. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar diciéndole al Señor: Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu corazón hablando a nuestra vida, Señor, con las Escrituras, con tu Espíritu. Gracias, Padre, porque tú eres el que renuevas nuestra vida, tú eres el que cambias nuestro ser, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. Y así, con tus manos levantadas y un corazón rendido a Él, podamos acercarnos a su presencia y decirle: Espíritu Santo, ministra tu palabra en nuestros corazones. Que el río de tu Espíritu
que alcanzó a Saulo pueda alcanzarnos a nosotros y transformarnos de tal manera de convertirnos en un instrumento para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Espíritu Santo, ven. Sí, Señor Jesús. Tomémonos un momento para estar delante de su presencia. Aleluya. Y su Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones esta mañana. Lávanos, límpianos, transfórmanos. Oh, sí, Señor, purifícanos. Díselo al Señor esta mañana. Así es, Señor. Restáurame. Aleluya. Oh sí, Señor. Espíritu, Ven a este lugar, Señor, y llénanos con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame. Así es, Señor. Restáurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Queremos conocerte más, Señor. Purifícame. Oh, lávanos. Lávanos con tu Espíritu, Señor. Restáurame. Solo tú puedes renovar nuestra vida. Solo tú puedes renovar nuestro corazón. Purifícame. Aleluya. Renuévame y restaurame. Oh, sí, Señor. Te quiero conocer. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame. Oh, sí, ministra, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero Padre, conocer. gracias, Señor, por tu bendita palabra. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra cumpla el propósito por la cual es enviada a nuestros corazones. Rendimos nuestro corazón, Señor, para que tú hagas conforme tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Ministra y limpia y libera nuestra vida de todas aquellas cosas que no te agradan, y cada día podamos encaminarnos, Señor, hacia tu voluntad y hacia tu propósito. Bendice cada vida esta mañana, Señor. Bendice las familias, bendice cada hogar. Que tu palabra y tu presencia, Señor, ministren cada día nuestros corazones.
Gracias, Señor, por tu bendita presencia y por tu Espíritu moviéndose. Todo esto, Dios, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Hola familia Nuevo Pacto, Club Saeta te invita a su festival familiar Fall for Jesus. El sábado 4 de noviembre a partir de las 10 a.m. a 2 p.m. aquí en Iglesia Nuevo Pacto Houston. Tendremos diversión para toda la familia. Habrá Petting Zoo, paseos en pony, toro mecánico para todos los valientes, paseos en tren, brincolines, juegos de feria, piñatas, teatro con enseñanzas de Jesús, estación de manualidades, photo booth, muchísima comida y ricas golosinas, y estaremos terminando con un concierto de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesús. Precio de entrada es de $20 por persona. Incluye acceso a todas las actividades. No te lo puedes perder. Boletos de entrada están disponibles ya. Visita nuestro centro de conexión o nuevopactohouston.com. Te esperamos. Todas las ganancias de este evento serán a beneficio de nuestro proyecto Crece para el fondo de nuestro edificio de niños.